Ya. Entonces, mira, el móvil se autofinancia en términos estrictos, o sea, los gastos habituales de luz, agua, teléfono, habitualmente lo sustentamos nosotros mismos, los voluntarios. Esta sede es un comodato, un bien nacional de uso público, está achacado en comodato, por lo tanto no tenemos que pagar arriendo, pagamos los gastos que tienen que ver con luz, agua, teléfono, movilizaciones, solo con los usuarios. Y hemos tenido la posibilidad, en los últimos 7 años recién, el móvil tiene 21 años, en los últimos 7 años yo creo que hemos empezado a postular a fondos concursables, tanto dentro como fuera del país, y por ejemplo, la campaña del Bicentenario la financiamos con recursos de la Embajada de Holanda. Presentamos un proyecto y con eso logramos pagar esa gigantografía, el diseño y todo eso, lo que eso implicó, la publicidad de las micros. Entonces, pero en Chile es súper difícil conseguir recursos, particularmente para la pelea que damos nosotros, porque nuestra pelea es una pelea más política, en el amplio sentido de la palabra. Si nosotros estuviéramos metidos en el tema del VIH, por ejemplo, probablemente tendríamos mucha plata, pero tendríamos que dedicarnos a ese tema al 100%, porque es un tema grandote. Y nosotros hicimos una opción en 1991 de hacer un trabajo político, reivindicativo de los derechos de la diversidad sexual, y por lo tanto en 21 años hemos hecho una pura campaña que tiene que ver con el tema del VIH. No es nuestro eje de trabajo, creemos que además hemos desarrollado experticia y capacidades importantes en términos del lobby político, de la elaboración de proyectos de ley, en la promoción y defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual, y bueno, y nosotros tomamos el 97% de los casos que se denuncian en Chile, los toma el móvil, ¿ya? De los que se denuncian. Entonces, el financiamiento siempre es un problema. De hecho, en este momento estamos con 0 pesos. Si tuviéramos, no prefiero 0 pesos en términos que no tenemos financiado ninguna de las actividades, y en los proyectos que se consiguen 1 o 2 veces en el año. En los últimos 5 años yo diría que el monto de ingresos que el móvil ha tenido para realizar sus actividades son en promedio en los últimos 5 años entre 20 y 25 millones de pesos anuales. Eso es nada comparado para todas las cosas que hacemos, porque nosotros estamos en asesoría jurídica, viajamos por el país, apoyamos a las organizaciones. Yo, por ejemplo, las últimas 2 semanas estuve apoyando la marcha en Calama, en La Serena, y eso, por ejemplo, bueno, la marcha, el viaje a Calama lo financió la municipalidad de Calama, que me invitó con los pasajes, pero el hotel lo pagué yo, por ejemplo. El otro día fuimos con el Albert, el periodista, fuimos a la marcha de La Serena, apoyar la marcha que hemos ido todos los años, y eso lo sale de nuestro bolsillo, la hotelería y el pasaje. Entonces, de esa manera mantenemos esta organización funcionando. Nosotros, por cierto, si tuviéramos recursos económicos permanentes, sistemáticos, haríamos 10.000 cosas más de las que hacemos. Si con 0 pesos hacemos lo que hacemos, por lo tanto, yo diría que cuando las organizaciones de la sociedad civil dicen que no tienen plata para hacer las cosas, es una excusa barata, porque cuando hay voluntad política, cuando hay capacidad de gestión, tú puedes desarrollar política, puedes hacer lo que se supone te organizaste para hacer. Con respecto a un tema que usted mencionó, que es la diversidad sexual, el móvil, ¿cómo orienta ese tema socialmente? ¿Cómo se presenta ante la sociedad con el concepto de diversidad sexual? ¿Qué postura mantiene? Bueno, nosotros primero hay que hacer lo que no somos. Nosotros no somos una organización que asume las tesis del feminismo. No somos una organización de carácter feminista en el sentido más radical del concepto. Tampoco somos una organización que acoge lo que se llama las teorías queer. No sé si lo han oído hablar. Nosotros fundamos nuestra acción política, pedagógica, social y cultural a partir del amplio concepto de los derechos humanos. El móvil se define como una organización política de promoción y defensa de los derechos humanos, y por lo tanto desde ahí articulamos un discurso de una práctica política cotidiana que tiene ya 21 años y que ha demostrado desde nuestro punto de vista ser bastante exitosa. Un porcentaje importante de los avances que hay en el cambio cultural respecto de cómo la sociedad chilena hoy día percibe lo que es la lesbiana y el transgénero es responsabilidad nuestra, y no lo digo yo, lo dice el Programa Nacional de para el Desarrollo, que hizo la investigación cualitativa hace unos años atrás y señaló que el móvil era responsable en gran medida del cambio cultural que había en la sociedad chilena respecto de la diversidad sexual. Por lo tanto, esa es
nuestra autonomía política respecto de cualquier sector ideológico. Nosotros no tenemos anteojeras para dialogar con el centro, la derecha o la izquierda. Entendemos que cuando los movimientos sociales como el móvil o el sindical o el estudiantil se amarran a partidos políticos específicos, se amarran de mano y dejan de ser representativos del gran grupo humano al que pretenden representar, sino que representan a los militantes de ese partido y punto. Entonces nosotros hemos sido súper cuidadosos con nuestra autonomía, nuestra independencia política, y eso nos permitió dialogar con los distintos gobiernos en los últimos 21 años. Y así como dialogamos durante 20 años con los gobiernos de la concertación, le pusimos el tema en la agenda, también lo hicimos con el gobierno actual de centro-derecha, y por lo tanto nosotros no partimos a priori a partir de un sesgo político partidario, nos articulamos nuestras relaciones a partir de esa lógica, ¿ya? Lo importante es que nosotros, el eje de nuestras preocupaciones son la población de diversidad sexual. Y si para que avancemos los derechos de la diversidad sexual, tenemos que sentarnos a dialogar con un gobierno de centro, lo vamos a hacer. Si es un gobierno de derecha, lo hacemos, y si es un gobierno de izquierda, también lo hacemos. No tenemos sesgo en esos términos. Ahora, hablando específicamente de la campaña que se hizo en el Bicentenario por Chile sin discriminación, ¿qué nos puede comentar acerca de los logros que tuvo la campaña, cómo usted vio esta campaña y también cómo comenzó, cómo se fue partícipe desde el comienzo, Sí, sí. cómo se gestió? Bueno, nosotros entendíamos que en Chile las organizaciones, la sociedad civil, el Estado, las personas iban a vivir un momento particular. Las sociedades o los estados como el nuestro no todos los años celebran un bicentenario. Eso es un bicentenario, un momento especial donde se hace una evaluación, donde los ciudadanos de un país que está en esa lógica se miran hacia adentro, evalúan cómo están y se imaginan también en el futuro. En ese contexto nosotros, y aprovechando la posibilidad que teníamos de un apoyo económico desde la Embajada de Holanda, que ellos vinieron para acá, ellos nos ofrecieron, nosotros nos fuimos a la Embajada de Holanda, ellos llegaron solos a ofrecernos, mire, queremos apoyarlo, hemos visto su trabajo, nos parece importante lo que están haciendo. Bueno, entonces justo sucedió previo a la celebración del Bicentenario, y nosotros estábamos pensando qué acciones desplegar en el contexto del Bicentenario, en el entendido que los partidos políticos, las grandes organizaciones, el Estado chileno iba a generar una serie de hitos importantes para el Bicentenario. Y nosotros entendíamos que, estando inmersos en la sociedad chilena, tal como lo estamos, teníamos que también hacernos cargo de esa celebración, hacernos cargo de ese momento especial que iba a vivir Chile en su conjunto. Y en ese contexto se nos ocurrió, con los recursos que acabo de mencionar, se nos ocurrió diseñar la primera campaña pública, a instalar en la vía pública sobre los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, nos quebramos la cabeza durante tanto tiempo para ver cuáles eran los mejores mensajes, que era lo que era más rentable política y comunicacionalmente, y creo que le acertamos en términos de las definiciones que hicimos. La instalación de 2 paletas publicitarias, 2 gigantografías en pleno centro de Santiago, y además con los mensajes que logramos desarrollar fueron de un alto impacto comunicacional político que provocó hechos no menores. Por ejemplo, generó la movilización de los sectores más conservadores de la sociedad chilena, quienes pusieron el grito en el cielo por las campañas, particularmente las 2 que estaban en Santiago. Hubo intentos de dañar incluso las gigantografías, se les arrojó pintura, hubo una movilización no menor de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos protestantes más conservadores en contra de la Embajada de Holanda por haber financiado. El embajador de Holanda nos contaba que recibió cientos de mails, cientos de cartas rechazando y diciendo que era una intromisión en los asuntos internos el que ellos financiaron una campaña del movimiento homosexual en Chile. Y bueno, y la campaña en los microbuses en Temuco también fue de alto impacto, provocó manifestaciones, los evangélicos salieron a marchar en contra de la campaña. Sin embargo,